¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a ver el capítulo 2, la separación y la expiación. Vamos a ver el último punto de este capítulo, punto 8, el significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación, puesto que la capacidad de crear reside en la mente. Todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello depende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiende lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación, como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que ha de llevar paz a otras mentes. El juicio final, mucho se ha hablado, más que nada en la parte de la iglesia, que se ha usado esto como para infundir miedo, ¿no? Pero no es que, bueno, va a haber un juicio final, ¿no? Que como que llega con la muerte, de castigador, pecador, que vas al infierno. No, el juicio final es la bienvenida. Es la bienvenida de Dios que nos dice: eres inocente, hijo. ¿No? Ese regreso de bienvenida a Él. Y podemos observar cómo con muchos de estos significados, ¿sí?, se ha usado como para infundir miedo, ¿sí? Se habla mucho también de un Dios castigador, de esta frase: el que las hace las paga. Esto de que Dios todo lo ve, ¿sí? Y como que Él castiga, ¿sí? Esto de que todo vuelve, ¿sí? Pero si tuviéramos realmente en cuenta esto de que todo vuelve, porque somos mente y viéramos el poder creador de la mente, ni siquiera lo diríamos. Porque no es que todo vuelve como castigo, ¿sí? Por supuesto que puede entrar la ley del karma aquí, pero no como castigo, O sea, nunca hay un castigo. Tenemos que sacar esa idea, ¿sí? Tenemos que hacer caer esa idea. Pero sí, todo vuelve para que te hagas consciente de que cómo proyectaste, ¿sí?, cómo juzgaste, para que te hagas consciente del juicio y lo liberes, ¿sí?, de que no hay otro. Entonces, dejemos de creer de que hay un Dios, que un Dios humanoide y que todavía es castigador, ¿sí? No.
y que todo eso que vuelve hacia el otro no se lo estemos deseando, ¿sí? ¿Cuántos por ahí, o a veces también nosotros lo hemos hecho en esa forma de inconsciencia? Yo recuerdo cuando me separé, mi primer pensamiento es, ojalá Dios le pague con la misma moneda, ¿sí? Y cuando lo vi, que fue, bueno, ya hace mucho tiempo, dije, ay, por favor, claro, porque la mente que está en juicio, por supuesto que hace énfasis en el castigo y por lo tanto es como que desea ese castigo. Y tampoco nos culpemos ahora por haber estado deseando algún mal a alguien, porque recordemos que eso es ilusorio y no va por ese lado, sino de justamente liberar la mente, ¿sí? Y de sacar esa idea, deshacer esa idea de un Dios castigador, del castigo, ¿sí? Porque eso nos enreda más en el miedo, ¿sí? Infunde miedo. Bien, entonces observemos cómo todo también nos manipula, tanto el Estado, el sistema, las escuelas, las enseñanzas, ¿sí? Todo como todo está estructurado, regularizado para estar dentro de ese sistema, no salirte de ese patrón, ¿sí? Y si te sales, hay un castigo. O sea, la recompensa es un castigo. Siempre la recompensa es un castigo, siempre se te quita, siempre se te regaña, siempre, ¿sí? Porque eso es lo que infunde miedo y es lo que mantiene a la persona quieta, que no se exprese, ¿sí? Que no se salga de los estándares, ¿sí? Que no salga de lo que es conocido. Entonces, observar todo esto, ¿sí? No es que vamos a estar en contra de las enseñanzas, de los grupos, de las religiones, de las sectas, ni del Estado, ni de las escuelas, ni nada de esto, pero es cuestionar desde dónde hacemos lo que hacemos, ¿sí? No como tampoco ese acto de rebeldía, ahora no hago esto, porque no se trata ni de apegarse ni de rechazar, ¿sí? Pero sí empezar a observar con desapego, ¿sí? Sin juicio. Por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esta distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que lo originó, dejará de existir. A medida que nos vamos deshaciendo del patrón egoico, vamos permitiendo este sentir de que todo es bueno, ¿sí? En la vida del corazón, Jesús nos dice lo bueno, lo santo y lo bello. Estamos aquí para crear lo bueno, lo santo y lo bello. Pero para eso necesitamos deshacer todo patrón egoico, ¿sí? Necesitamos
como desprogramar la mente de ese patrón, porque estando en la culpabilidad, en el victimismo, no vamos a estar como sintiendo Dios en todo. No. Estamos sintiendo separación, uno por allá, otros por acá, ¿sí? Unos más, otros menos, otros mejores, otros peores, lo bueno, lo malo. Y a medida que vamos desprogramando, ¿sí? Ya conectamos más con ese sentir de dejarnos maravillar, de dejarnos descansar en el silencio, de contemplar y de ver belleza donde no lo hay. Porque más allá de lo que podamos entender, sabemos que el amor siempre está obrando. Porque no. Porque el amor siempre está obrando, ¿sí? Más allá de nuestras interpretaciones, del significado que yo le doy. Entonces, bueno, te abres como a ver que todo es Dios y que todo, ¿sí? Es bueno, es santo y es bello. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo, a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Esto es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que se siga teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Vamos a terminar con esta frase. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Entonces lo único a lo que nos estamos desprogramando es al miedo. Es deshacer, ¿sí? El miedo, ya que es una invención que nosotros mismos inventamos, ¿sí? Que tú mismo creaste. Y bueno, y esa es nuestra tarea, deshacer el miedo, que es hacer caer al ego. Que estén muy bien, nos encontramos en el siguiente capítulo. Espero que estén teniendo una muy buena práctica en estas lecciones de repaso. Espero que estén teniendo unas lindas prácticas. Nos vemos pronto, que estén muy bien.